¿Y la merienda después? ¿Merienda cena? Merienda. Bueno. Aprovechamos. ¿Todos tienen Biblia? Sí. No se pueden compartir, si no. Pero aprovechamos una de las imágenes que recién acabamos de escuchar, ¿no? Porque nombramos a un personaje que también aparece en el credo, que está frente a otro, que conocemos mucho. Y se presenta un planteo en relación con el reino. Ciertamente, el reino de Pilato no es el reino de Jesús. Por eso dice Jesús que no es de este mundo su reino. El de Jesús, ¿no? Porque es el reino de Dios. ¿Sí? No el gobierno o el reinado de Pilato. ¿Sí? Entonces, se entiende que frente a Pilato, ¿no? El diálogo es mucho más largo, le va a terminar preguntando qué es la verdad en el fondo, pero en un momento clave de la vida de Jesús, ¿no? Pilato lo tiene como preso, ¿no? Lo tiene como prisionero. Entonces, en esa situación se plantean dos realidades, ¿no? La de el reino de Pilato, ya Jesús había hablado a sus discípulos sobre los que gobiernan las naciones, y le dice, entre ustedes no debe suceder así. El que quiera ser primero, que se haga servidor. ¿Sí? Frente a aquel que es el primero, el que manda, el que tiene el poder. ¿Sí? Entonces, ciertamente no estamos hablando de un espacio físico, ¿no? O de un lugar o de un tiempo, sino de dos concepciones de la vida totalmente distintas. El reino de Dios es servicio, es entrega, es esa vasija vacía que se llena por el amor de Dios, y el que le dice yo tengo poder para soltarte o liberarte, no te das cuenta, ¿no?, de quién soy, es Pilato, que es un gobernante que tiene poder y que es un gobernante incluso injusto, porque está, diríamos nosotros, ilegal, porque está sometiendo, dominando a un pueblo extranjero que no es el suyo. Entonces, Pilato está en una situación de ilegalidad porque por la fuerza ha dominado un pueblo, y este no es el reino de Jesús. Este no es el reino de Jesús. ¿Por qué me parece que nos puede servir esta comparación? Porque lo que me propusieron hoy es que habláramos sobre la iglesia. ¿Sí? Y yo elegí hablar sobre lo que vamos a llamar la historia de caridad de la iglesia. Es decir, cómo este reino de Dios se va haciendo presente en la historia de los hombres humanos. Cómo el amor de Dios va llenando estas vasijas que somos nosotros y que es la historia también. ¿Sí? Por eso les propongo que leamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, que es el final, a partir del versículo 35 hasta el capítulo 10. Vamos a leer.
9 y 35, 10, 4. Lo buscamos todos, así lo podemos seguir con la vista, y la más valiente lo lee, en voz alta. Mateo 9, 35 hasta el capítulo 10, versículo 4. Hay un valiente después, me parece muy bien. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Eso sería Mateo 35. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Palabra de Dios. Todo completo. Todo completo. Corrido hasta el 10, 4. Hasta el 10, 4. Viendo a la multitud, se conmovió por ellos, porque estaban maltratados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que incluso le traicionó. Palabra de Dios. Alabado Señor. ¿Habían escuchado este texto alguna vez? Sí. Sí. Bueno, a ver si entre todos podemos tratar de ir explicándolo. ¿Qué nos dice sobre Jesús? Ajá. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba y anunciaba El reino de Dios. De Dios, sanaba a los enfermos, hacía un servicio. Tenemos en el primer versículo lo que nosotros llamamos como un resumen de la misión de Jesús. Si ustedes quieren. Hay varios en el Evangelio. Un resumen de la misión de Jesús. ¿Sí? Y la mayoría de los resúmenes hacen referencia a las mismas realidades. Enseñar, curar, anunciar la buena noticia. Y es el desarrollo de esos resúmenes todo el resto del Evangelio. Si ustedes empiezan a mirar el Evangelio, van a encontrarse a Jesús enseñando, y tenemos el sermón de las montañas, a Jesús enseñando, y tenemos los relatos de las parábolas. Lo van a ver a Jesús sanando, y tenemos un montón de milagros en todos los evangelios. O sea que esos poquitos versículos nos plantean un resumen de la misión de Jesús. ¿Sí? A ver, alguien que se anime a leer de vuelta el 35. Solo el 35. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino, curaba todas las dolencias y enfermedades. Es palabra de Dios. Jesús es un misionero itinerante. ¿Sí? Es un misionero itinerante. Ya al comienzo del Evangelio de Marcos
nos vamos a encontrar un Jesús que pasa todo un día haciendo las tareas, y en un momento Pedro le dice, mira, la gente te está buscando por todos lados, y vos estás acá, ¿no? Solo, rezando en oración, y le dice, también a otras ciudades tengo que anunciar el Evangelio. Jesús entonces es un misionero, es un predicador itinerante. ¿Sí? Y su misión tiene fundamentalmente dos acciones. Una tiene que ver con enseñar, porque Jesús es maestro, y otra tiene que ver con curar. ¿Sí? Fundamentalmente. Y curar es liberar de la enfermedad, incluso de la muerte, y liberar de la opresión. ¿Y qué se dice de esa enseñanza? ¿Qué es lo que anuncia? ¿Qué anuncia? La buena noticia del reino. La buena noticia del reino. La buena noticia es la traducción de la palabra evangelio. ¿Sí? Jesús anuncia el evangelio, ¿sí? La buena noticia del reino, ¿sí? Del reino de Dios. ¿Sí? Que es el comienzo del evangelio, las primeras palabras de Jesús. Conviértanse y crean, el reino de Dios está cerca. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos un resumen de la misión de Jesús. Vamos con el otro versículo, el 36. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Palabra de Dios. Aparecen en escena aquellos que están escuchando la enseñanza de Jesús, aquellos que están recibiendo la curación de parte de Jesús. Dice el Evangelio que es una multitud, ¿sí? Es una multitud. Y empieza a caracterizar a esta multitud. ¿Sí? Fundamentalmente dice que están fatigados y abatidos. Fatigados y abatidos. ¿Sí? Frente a Jesús hay gente que está fatigada y abatida, desconsolada. ¿Y con qué comparación? Como ovejas sin pastor, ¿no? Es una imagen para expresar la desorientación, ¿no? El no tener un rumbo. Es una multitud incluso Perdida. desordenada. No tiene una cabeza. Como ovejas sin pastor. El que conduce a las ovejas, el que las cuida, el que las guarda, el que las protege del lobo, es el pastor. ¿Sí? Ovejas sin pastor están, diríamos nosotros, A la deriva. a la deriva. A la deriva. ¿Sí? A la buena de Dios. Bueno, pero si, yo pensé la frase esa, pero cuando nosotros decimos a la buena de Dios, está. Si estamos a la buena Está de Dios. bien, está bien. Pero sí en el sentido que se suele usar popularmente, ¿no? Bueno, entonces frente a Jesús está esta realidad, ¿no? Entonces tenemos un poquito armado el espacio, el lugar, ¿no? Sigamos con el 37. Entonces dijo a sus discípulos: Ajá. la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Aparecen otros personajes, sus discípulos. ¿Sí? Tenemos a Jesús y su misión, tenemos a la multitud que son los destinatarios de la misión de Jesús, y ahora tenemos a los discípulos que aparecen. ¿Sí? ¿Qué les dice a los discípulos? La cosecha es abundante, pero los Es un poco empleados son obreros, pocos. son Los obreros son Ajá. por hacer y poco.
Bueno, acá la cosecha es abundante, ¿no? Hay mucho para hacer. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo resolvemos? 38. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Ajá. Son pocos los obreros. Palabra de Dios. Se reza. Pero vamos a ver. Fíjense ustedes que Jesús que dice a sus discípulos, rueguen. Siguiendo con la misma imagen, rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores. Si la cosecha es abundante y no se puede juntar, pídanle al dueño del campo que envíe más trabajadores para juntar la cosecha. ¿Sí? Ahí estamos con una imagen que tiene que ver con la cosecha, con el mundo rural. Con la cosecha. Bueno, sigamos, el primer versículo del capítulo 10. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús llama a los discípulos, ¿no? Entonces, la misión de Jesús, la gente que Jesús ve, que es esa cosecha abundante, que está desorientada, fatigada, angustiada. A los discípulos les pide que oren, y Jesús, ¿qué hace? Llama a sus discípulos. ¿Para qué? Para que continúen su misión. Entonces, a los discípulos les dice, ustedes hagan lo mismo que hago yo. ¿Sí? Expulsan a los demonios, cubren a los enfermos. Delega un poquito. Bueno, ahora vamos a ver cómo termina. Vamos con el segundo, el 2. ¿Qué dice el versículo 2? Los nombres de los 12 apóstoles Ajá. son: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Sí, con el otro que siga listo. Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Y ver entonces cómo en estos versículos los discípulos se transforman en apóstoles. Y tienen nombre. Y tienen nombre. Nos quedó, acá hay algo que nos falta, no sé si es porque yo no lo puse o porque en algún momento, a veces en el versículo 36, ¿qué pasa con Jesús? Al ver a la multitud, tuvo compasión Ajá. porque estaban fatigados y abatidos. Ahí está, ¿ves? Jesús tuvo compasión, los vio y tuvo compasión, tuvo misericordia, es decir, tuvo el corazón de una madre que puede sentir el dolor de sus hijos, tuvo misericordia, ¿no? No solamente porque los ve, sino porque los siente desde adentro, desde las entrañas, ¿no? Este Jesús tuvo compasión, y porque tuvo compasión, llamó a sus discípulos. Tenemos entonces en este texto lo que nosotros podríamos llamar el origen, tranquilamente, el origen de la iglesia. De la iglesia. Y el origen de su misión. Este relato del Evangelio nos plantea una imagen muy gráfica del origen de la iglesia, muy gráfica, y donde no hay mucho lugar para dudas sobre cuál es
la misión que Jesús les encomienda. No hay mucho para analizar, sino mucho para reflexionar, ¿no? Si lo repasamos ahora, uno ¿qué podría decir? Bueno, la iglesia nace de la voluntad de Jesús, de que continúe en su misión, de curar, de sanar a esa multitud que está fatigada, que está abatida, ¿sí? Es el mismo que, como decía alguno de ustedes, incluso la misión que Jesús propone transforma a sus discípulos en apóstoles. Aquellos que tienen un maestro de quien aprender, ahora tienen una misión que llevar adelante. Aquellos que aprenden de Jesús son enviados por Jesús. Y aparece la lista de los 12 apóstoles, ¿no? Planteándonos cómo es el origen de esa comunidad cristiana. Entonces, uno podría comenzar a preguntarse por la misión de la iglesia. Bueno, que brota del corazón de Jesús, de la compasión de Jesús. Enseñar y curar. Enseñar y curar. ¿A quién? A las multitudes fatigadas y abatidas, que no tienen pastor, que están desordenadas, que están angustiadas, que están perdidas. ¿Ven? Es bonito poder reflexionar sobre este texto. Padre, Sí. volviendo un poquito para atrás, donde dice, rueguen a los dueños de las tierras que envíen cosechadores. Eso lo podríamos comparar con el envío que hace. El envío está, aquí comienza, pero si ustedes se fijan después, seguir leyendo lo que dice después. El 38. Sí. Rueguen por tanto al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla. ¿Y después? Jesús llamó a sus 12 Ahí está. a sus 12 discípulos. Ahí está. Jesús llamó, los convocó. Ahí está la institución de los 12, ¿no? Según el Evangelio de Mateo, los llama ¿para qué? Para atender a esa multitud que está fatigada y abatida. Como para que lo ayuden. Para continuar su misión. Claro. Para continuar su misión. En otra versión de la Biblia se pida, el origen de la iglesia está la misión, la oración, también en ese... El origen de la iglesia, ¿sí? Hay varios relatos en los evangelios. En el evangelio de Marcos hay otros, en el de Lucas hay otros, Jesús sube a la montaña cuando baja a llamar a los discípulos, ¿no? Pero es interesante poder confrontar con este texto. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia nace o es prolongación de la misión de Jesús. ¿Sí? Y es para eso, para continuar con su misión. Y es entonces para curar, para liberar de la opresión a las multitudes que están fatigadas y abatidas. Para consolar, bueno, podemos usar todos. Ustedes, de hecho, si uno busca un diccionario, podría buscar todos los sinónimos que aparecen, que son muchos, de las palabras que se han elegido dos, ¿no? Multitud abatida y fatigada, ¿no? Uno podría... Pero ya te da la idea, ¿no? A ver, y te da la idea de una multitud que podríamos encontrarla hoy si salimos a la calle. Entonces no hay mucho para decir multitudes abatidas, multitudes agobiadas, sin pastor, desorientadas. Hay que abrir la ventana, ¿no? Hay que abrir un poco la ventana. Bueno, pero
me parece importante que nos podamos grabar. ¿Por qué? Porque hay algunas palabritas que nos pueden ubicar a nosotros después cuando hablamos de la iglesia. ¿Y a qué nos referimos? ¿Y a qué no nos vamos a referir? En primer lugar, a la comunidad que continúa la misión de Jesús. Esta misión de enseñar el reino, y Jesús enseña el reino no solamente con palabras, sino con el ejemplo, enseña el reino también con su oración. Enseñar no es solamente hablar, ¿no? Con gestos, con hechos, con la vida y con palabras, hasta entregar su propia vida. Bueno, y el curar. Esta misión es la que se prolonga, por eso Jesús va a decir, rueguen para que envíe trabajadores, ¿no? Porque es una misión que se va a prolongar hasta nuestros días. ¿Sí? No termina con Jesús, no termina con los apóstoles, y no termina de haber multitudes abatidas y desamparadas. ¿Sí? Entonces, es un hecho fundante, pero cuando digo que es fundante no solamente porque es algo que pasa en un momento de la historia, sino porque es un hecho que vuelve a pasar siempre. ¿Sí? Es una imagen para grabar, porque cuando el corazón de Jesús ve multitudes fatigadas y abatidas, ¿sí?, nos pide que haya trabajadores para la cosecha. Entonces, que pidamos al Padre y que nos transformemos de discípulos en apóstoles, ¿no? Entonces, es un texto que sucede en el presente, que siempre sucede hoy. Por eso la iglesia puede vivirlo en el presente. En el presente. Porque el corazón de Jesús sigue viendo esas multitudes, se sigue compadeciendo, sigue viendo el abatimiento de esas multitudes. ¿No? Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? La respuesta somos nosotros. Somos nosotros. ¿A quién convoca? Hoy ha habido partido, ¿no? Como partido se hicieron. Ya me ganó, está contento, ¿no? Pero en verdad es importante, no solamente porque uno dice es un hecho histórico, ¿no?, sino porque es un hecho que se vive en el presente. El corazón de Jesús, ¿por qué la iglesia puede seguir siendo joven y actual? Porque el corazón de Jesús sigue llamando, convocando a esos discípulos que envía como apóstoles. ¿Para qué? Para continuar esa misión de enseñar y de curar. ¿Sí? Bueno. Los apóstoles toman el compromiso. Sí. El compromiso es una palabra que hoy cuesta un poquito en la... Bueno, toman el compromiso y tal es así. Vamos a pasar muy rápido porque me dijeron tenés que hablar de toda la historia. Y yo dije, no vamos a quedar muy acá. Entonces no. Pero toman el compromiso, como vos decís, y entonces nos vamos a encontrar después de la resurrección de Jesús en el libro de los Hechos. Ustedes lo conocen mejor que yo. Como la comunidad cristiana continúa con la misión de Jesús. ¿Sí? Y sobre todo vamos a poner una palabra que puede resumir, ¿sí?, la vida de oración, que puede resumir el uso de los bienes, que puede resumir el compartir, ¿no? De ahí que a la Eucaristía le van a llamar fracción del pan. El compartir. Y cuando Pedro tiene que explicar Hechos 10, en la casa de un pagano, ¿quién es Jesús? No tiene mejor idea que decir, es alguien que pasó
haciendo el bien. Ojalá nosotros nos digan al final de nuestra vida, pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. Ojalá. Y bueno, podemos hacer una sucesión desde ese llamado de Jesús para consolar a la multitud, ese compromiso que asumen los discípulos, hasta nuestros días, y echar un vistazo cuáles han sido esas respuestas que hemos dado como comunidad cristiana. Solo algunas, para mirar un poquito la historia de la iglesia, mucho para investigar.